Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 17 de diciembre del año 2024. Vamos realmente con un resumen muy sencillo, una actualización de los últimos hechos en en las últimas 24 horas. Vamos a comenzar por esto. El periódico El Debate tiene hoy en su portada que fue baleado un hombre en la entrada de Clínica Santa María. La víctima se llama Herón N., de 39 años de edad. Esta clínica se ubica en la colonia Lomas de San Isidro, en el estado de Sinaloa. La guerra entre los Chapos y los Mayos no ha concluido y el gobierno federal pues ya únicamente se dedica a ignorarlo por completo. Hay infinidad de balaceras, masacres que han ocurrido en las últimas 24 horas que en este momento voy a tener que omitir. Se revela que la corporación Walmart de México impuso condiciones abusivas e injustas contra sus proveedores durante 13 años. 13 años estuvo operando de formas irregulares, es lo que determina la COFECE. Y bueno, pues se impondrán sanciones a partir de la denuncia de una empresa rival conocida como Chedraui. Lo que es muy importante es que pues la COFECE, que ha estado trabajando bien, es un organismo constitucionalmente autónomo que desaparece por órdenes de Claudia Sheinbaum. Entonces, pues nos deja sin Comisión Federal de Competencia Económica, y esto beneficia a todas estas empresas que se desregularizan. ¿Quién va a imponer ahora sanciones contra la corrupción de Walmart? ¿Quién va a ayudarnos a que los precios de algunos servicios, por ejemplo telefonía, no se vuelvan a incrementar de forma injusta? ¿Cómo pues nos garantizó ese derecho el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Una buena noticia, o parcialmente una buena noticia. Ante el escándalo de lo que quería hacer o de lo que quiere hacer Claudia Sheinbaum y su partido Morena, de quitarle todos los controles de seguridad a más de 2 billones de pesos que están en el Infonavit, en el Fondo a la Vivienda de los Trabajadores Mexicanos, pues dan marcha atrás con esta reforma y dicen que la van a aplazar hasta el año 2025. Lo que ha hecho Sheinbaum pues es intentar quitarle la protección de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a esos 2 billones de pesos para que ella pueda, para que su partido pueda disponer de ellos sin rendir cuentas. En peligro se encuentran precisamente esos 2 billones de pesos de Infonavit, es lo que denuncian sindicatos, políticos de oposición, se quejarán ante la OIT, ante la Organización Internacional del Trabajo, ya que disponer de ese dinero, que no son impuestos, que no es un pago de derechos, sino que es un derecho laboral de los trabajadores mexicanos, lo está poniendo en peligro Claudia Sheinbaum con sus reformas, que en realidad sabemos que son reformas de López Obrador, quien quiere apropiarse no solamente el Infonavit, sino también las Afores, los fondos de retiro de los trabajadores y este fondo de vivienda. En México, las cárceles han sufrido más de 184 fugas de delincuentes. Se dice que se han fugado utilizando túneles al estilo del Chapo Guzmán. Es lo que revela hoy Laura Sánchez Ley en el periódico Milenio. La organización criminal venezolana conocida como Cártel Tren de Aragua es un grupo criminal de Venezuela, amplía sus actividades a 6 estados de México. Detienen a un líder de una célula criminal de esta organización conocido como Euclides Manuel Arias. Sin embargo, la periodista mexicana de investigación Anabel Hernández, pues una de las revelaciones que ha recibido
de el narcotraficante conocido como Minilic, Dámaso López Serrano, es que el aeropuerto de Zumpango, el aeropuerto conocido por el mal nombre de Felipe Ángeles, que fue un criminal de la Revolución Mexicana, se estaría utilizando desde el gobierno de López Obrador, desde que la obra está incompleta, porque la inauguró incompleta, se ha estado utilizando para traficar sustancias ilícitas. Dicen que incluso llegan aviones procedentes de Sudamérica cargados de polvo blanco. Y todo esto ocurre con la colaboración de autoridades del ejército mexicano. Es una importante denuncia. Morena, a través de su órgano de propaganda conocido como Diario La Jornada, pues criminaliza al nuevo presidente de los Estados Unidos y dice que la prensa corre peligro con la llegada de Donald Trump. Lo cual es absurdo considerando que el sexenio de López Obrador y el de Claudia Sheinbaum lideran a nivel mundial en asesinato de periodistas. Corrupción. Un tribunal determinó que la ministra Yasmín Esquivel Moza es autora de la tesis que la Universidad Nacional Autónoma de México reconoció plenamente que fue plagiada en la FES Aragón en 1987 y la plagió con la finalidad de titularse como licenciada en Derecho por la UNAM, por lo cual no podría ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yasmín Esquivel Moza forma parte de los 3 actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sirven a la corrupción o al partidismo del partido Morena. Fue impuesta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por López Obrador junto con Loretta Ortiz y Lenia Batres. En México, Estados Unidos deportó a México al narcotraficante conocido como Osiel Cárdenas, líder del cártel Los Zetas. Recordemos que este cártel también financió la campaña de López Obrador en 2006 con $2 millones, que tenían una alianza en la cual López Obrador se había comprometido a entregarles el control de la Fiscalía General de la República, de ser presidente. Los Zetas pues tuvieron más colaboraciones con López Obrador, le entregaron el estado de Guerrero, así lo revela el narcotraficante Celso Ortega, socio criminal de Félix Salgado Macedonio, senador por el partido Morena, representante del estado de Guerrero. El gobierno asegura que ahora ha sido recluido en el penal del Altiplano. Sin embargo, en redes sociales se ha criticado fuertemente que Morena podría nombrarlo funcionario público, incluso tesorero, pues con anterioridad se observaron casos en que criminales deportados a México pues fueron nombrados para cargos importantes, por ejemplo en el estado de Michoacán. En México, por robos de Morena, el INE, Instituto Nacional Electoral, anuncia que no verificará el padrón electoral en esta narcoelección de jueces, lo cual pone en mucha inseguridad, elimina la poca certeza que podría tener esta elección, debido a que pudieran votar nombres falsos, pudieran votar personas que ya no están vivas. En Chiapas, por ejemplo, se denuncia que anormalmente muchos están solicitando el reemplazo de credencial, por lo cual los datos no se podrían verificar si esto es así, si es un cambio de domicilio, si hay otra causa por la cual estén cambiando la credencial. Podrían ser votos dobles, es a lo que se están refiriendo, que hay el riesgo de que una persona vote en un lugar y luego vote en otro lugar, diciendo que se cambió de domicilio. Y ya son 2 veces que estarían votando a favor de la elección de un juez que seguramente tiene que ver frontalmente con la corrupción de Morena. En Canadá, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, destituyó a Krista
a Chrystia Freeland como la representante de Exteriores, esto después de discutir con ella sobre los aranceles que Donald Trump pues amenaza imponer a Canadá si no regulan su política con relación a delincuencia organizada, lo mismo que México y el tráfico de mercancía china ilegal que ha entrado a territorio estadounidense violando el Tratado de Libre Comercio. Bueno, pues a esta señora hay varias publicaciones en internet de periódicos oficiales de Canadá que la vinculan con el multimillonario Soros, que ya lo vemos como un agente corruptor a nivel mundial. En Rusia, atentado bomba contra el jefe de defensa química y biológica de Rusia. Se trata de Igor Kirillov, quien fue víctima de un atentado bomba. Ucrania, el gobierno de Ucrania, que con anterioridad había dicho que pretendían la paz, que pretendían solucionar el conflicto lo antes posible, pues dice fuimos nosotros, en tanto que Rusia anuncia que tomará acciones de venganza por este atentado, un atentado bomba muy fuerte que incluso está en video. El video fue tomado por la cámara de vigilancia de un coche. La explosión es tan grande que destroza el parabrisas del coche que grabó el atentado. En México privan de la vida a 2 soldados, un ataque con drones realizado por narcotraficantes. El periódico Reforma dice que fue un ataque o una explosión de minas, en tanto que otros dicen que es un ataque con drones. Vamos a ver qué versión es la que se impone. El gobierno de Claudia Sheinbaum acusó que posiblemente fueron miembros de Cárteles Unidos, que curiosamente la familia del actual gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, formó parte de ese grupo criminal. Familiares, tíos, primos de él, estuvieron en ese grupo criminal y así lo denunció la prensa de los Estados Unidos. Otros están refiriendo que el atentado contra los militares habría sido por parte del Jalisco Nueva Generación. Esto ocurrió en el municipio de Cotija, Michoacán, donde la alcaldesa Yolanda Sánchez fue privada de la vida, presuntamente, por integrantes del cártel Jalisco. La alcaldesa, por cierto, era del Partido Acción Nacional. México, bueno, pues otro escándalo de corrupción. Los políticos se dedican a robar. Ignacio Mier de Morena se autorregaló más de 12 millones de pesos. Como cierre de este año, pues están regalando 12 millones de pesos. En tanto que Jorge Romero, dirigente del Partido Acción Nacional, se autorizó también 774,000 pesos. Y Rubén Moreira del PRI se autorizó 2 millones de pesos. Si hacemos el monto, ahora sí no podría decirse que el que roba menos es Morena, porque el que roba menos es el PAN, seguido por el PRI con sus 2 millones Rubén Moreira, y el otro de Morena es el que lidera con Ignacio Mier con 12 millones de pesos. Sin ninguna justificación, los políticos se autorizan esto a fin de año. En México, presuntamente la pelea de Ricardo Monreal y Adán Augusto López es por un fideicomiso con un valor superior a 992 millones de pesos. Se acusan mutuamente de escándalos de corrupción. Claudia Sheinbaum dice que los va a reunir, que va a platicar con ellos, que porque estas discusiones no pueden tener lugar en Morena. Vamos a ver la capacidad mediadora que ella tiene, pero que conste ante todos los mexicanos que únicamente se pelean como perros por el dinero. Sinaloa. Balacera en partido de béisbol infantil deja como resultado una persona sin vida y 2 heridos. Fue un ataque directo, esto ocurrió el 15 de diciembre. Vaticano critican autorización de peregrinación gay al Jubileo 2025 programada para el 4 de septiembre por una organización gay llamada Tienda de Jonathan. En México, Morena quita 113,000 millones de pesos a la salud pública mexicana en el año 2025. Y fíjese cómo es que Claudia Sheinbaum, sin autorización pues de nadie,
roba, digo si es sin autorización de nadie, toma o roba 900 millones de pesos mexicanos y se los entrega al Teletón. Y recientemente tenemos el informe de que roba de México 274 millones de pesos y se los entrega a Cuba bajo pretexto de los falsos médicos cubanos, en tanto que a la salud mexicana le roba 113 mil millones de pesos para dejar en ruinas el Estado mexicano. En México revelan que Genaro García Luna envió 5 millones de dólares al político de Morena Manuel Bartlett Díaz desde Miami en el año 2019. Esto lo afirma una investigación del periodista Roberto Rock. Vamos con nuestra siguiente nota. Primo de los hijos de Andrés Manuel López Obrador recibe un sueldo anual de 792 millones de pesos. ¿Les parece eso justo? Se trata de Gonzalo González Beltrán, que fue impuesto por corrupción con Morena como titular de la Profeco, de la Procuraduría Federal del Consumidor. Un sueldo de 792 millones de pesos anual. Primo de los hijos de López Obrador, de su primera esposa, Rocío Beltrán. Por ahí es el parentesco. También, pues han quedado exhibidos con sus múltiples robos en el Tren Maya, que incluso han suministrado combustible adulterado que ha dañado la maquinaria de los contratistas para hacer, por ejemplo, el tramo 7 del Tren Maya. Hay que recordar que recientemente Claudia Sheinbaum dijo haber inaugurado ese tramo 7 del Tren Maya. Y hay que recordar que el bloqueo que vimos hace unos días de la autopista México-Querétaro y la México-Pachuca fue debido precisamente a que el gobierno de Sheinbaum no le paga a estos trabajadores. Se registró una balacera en Naucalpan. Debería de ser esta nota un centro de mucha atención porque fue privada a una mujer que asistió a una misa de 15 años, esto en la iglesia o basílica, mejor dicho, de Nuestra Señora de los Remedios. Esto ocurrió el 15 de diciembre de 2024. Bueno amigos, por el momento esto es todo. Gracias por su atención y continuamos o nos vemos en una próxima actualización. Dios los acompañe, Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio, que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Como siempre, te pido que dejes un comentario, dale me gusta, comparte si crees conveniente esta información. Hasta la próxima.